Nunca imaginé que la traición más grande de mi vida vendría de la persona que más amaba. Llegué a casa de mi hijo con $300,000 en efectivo, pensando que le estaba dando un futuro. Pero esa misma noche, detrás de una puerta, escuché cómo planeaban encerrarme en un asilo por mi dinero. No grité, no lloré, solo entendí una cosa. A veces, la única manera de sobrevivir es irse sin mirar atrás. La lluvia golpeaba el vidrio como si quisiera entrar a mi cuarto. Gotas gordas, tercas, resbalando sobre el rectángulo empañado de la ventana del hogar de Oro San Miguel. Octubre. Cielo de plomo. 75 años cumplidos hacía 2 semanas. Y yo, Brígida Herrera, mirando el estacionamiento como quien mira el borde de un abismo. Señora Herrera, no bajó a desayunar. Asomó Darla, la enfermera de coleta suelta y chicle de frutos rojos. Nos preocupamos. A mi edad me gané el derecho de saltarme la vena cuando se me antoje. Repliqué sin apartar la frente del vidrio. Dile a Pablo que sí voy a la comida. La puerta se cerró y quedó ese silencio con olor a desinfectante tibio y lavanda barata. Volteé a la cómoda. Sobre ella, la foto de Raúl, tomada el año antes de morir, 40 años de matrimonio en una sola sonrisa. Odiarías este lugar, ¿verdad? Le susurré. Tú sí tuviste suerte. Dijiste que te irías en tu casa y cumpliste. El cáncer de páncreas se lo llevó en 4 meses. 4. Entre el diagnóstico y el funeral, mi vida se encogió como su cuerpo. Después, nuestra casa victoriana, 3 pisos de madera, risas y peleas, se volvió mausoleo. Aguanté casi 3 años hasta que vender fue respirar. Óscar, mi único hijo, quiso que me mudara con él y con Gabriela. Ella sonrió, como se sonríe en un velorio. Por compromiso, elegí esto, un asilo decente, medianito, cerca del mar. Ni carga ni sombra. La invisibilidad llegó sin hacer ruido. Primero en la calle, pase usted, abuelita. Luego en las tiendas, hablaban a la joven que iba conmigo, no a mí. Después en mi propio espejo. Peor aún, en la vida de mi hijo. Las visitas de Óscar pasaron de cada semana a cada mes. Las llamadas de largas a te marco después. Y ese después nunca llegaba. Hasta que llegó ella. Buenas, anunció Pablo, asomando la coronilla calva. Tiene visita en la sala. Licenciada Jimena Vargas. El nombre me raspó la memoria, pero no encontraba de dónde. Me puse el vestido azul marino, mi armadura, y bajé. La mujer tendría 50, traje sobrio, carpeta de cuero, noticias que no llegan para alegrar. Señora Herrera, me tendió la mano. Lamento informarle que su hermana Alicia falleció hace 3 semanas. El aire se me fue de golpe. Vino también la vieja pelea, ese puente roto que nunca reparamos. Antes de morir, siguió la abogada, cambió su testamento, le dejó una carta y sus ahorros, $300,000 en efectivo. Pidió que fuera así. La carpeta tocó la mesa con el peso de un ladrillo. Yo solo veía el sobre. Reconocí la letra afilada de Alicia. Querida Brígida, si estás leyendo esto, ya me fui. Por fin tengo la última palabra. 20 años sin hablarnos por terquedades que hoy me parecen chiquitas. Este dinero no arregla la vida, pero compra tiempo y libertad. No repitas mi error de ahorrar para un futuro que no llega. Vive. Alicia, lloré como no lloré ni el día del sepelio de Raúl. No en silencio, con sollozos que me sacudieron los huesos. Cuando se me acabaron las lágrimas, quedó un hueco, y dentro del hueco, una decisión. No le diría nada a Óscar por teléfono. Iría yo, con la carta, con el dinero, con un plan mitad regalo, mitad salvavidas, la mitad para él, la otra mitad para mi vejez sin migajas.
El taxi me dejó frente a su mansión de ladrillo rojo, columnas blancas, jardín recortado al milímetro. Una casa que parecía susurrar: aquí todo es perfecto, por fuera. Toqué el timbre, la puerta se abrió antes de que mi dedo llegara. Mamá. Óscar, camisa azul, sonrisa esforzada. ¿Por qué no avisaste? ¿Para que no me cancelaras? Respondí, y nos abrazamos, su perfume a oficina cara, mi olor a té de menta y crema de árnica. 2 mundos con el mismo apellido. Gaby, llamó él hacia la cocina. Mira quién llegó. Gabriela apareció como salen las actrices en escena. Impecable, perfume floral, medias palabras dulces. Brígida, qué sorpresa. Apretón de hombros, beso al aire. Te hubiéramos preparado el cuarto de huéspedes. El cuarto de huéspedes. Ese espacio pulcro que te recuerda que no perteneces. La cena fue una coreografía sin tropiezos. Platos italianos de restaurante, copas que tintinean, conversación que no toca nada importante. Yo reí donde había que reír. Ellos preguntaron lo justo. Cuando terminé el tiramisú, ya había decidido cuándo hablar y cómo no romperlos. Pero la casa me habló antes. Desde la sala, revista en mano, escuché la cocina, como quien oye el mar dentro de una concha. La voz de Gabriela subió una octava. Filosa. ¿No podías avisarme? Tenía reunión con Mónica. Es mi madre. Óscar sonaba cansado. Son unos días fingiendo que somos una familia feliz. Y bajó la voz. Solo alcancé del banco. Guardé la revista. Sonreí cuando trajeron café. A las 10 pedí permiso para subir. Revisé mi maleta. El compartimento secreto que Raúl construyó para Europa seguía intacto, con los fajos bien apretados. Y me metí a la ducha para sacarme de la piel el perfume de casa ajena. Fue entonces cuando escuché la otra conversación. A través de la pared del estudio, con la puerta apenas entornada, la verdad se coló como corriente fría. Ya no podemos posponer esto, Gabriela. El banco dio último aviso. Estoy haciendo lo posible, Gaby. El bono hasta el próximo trimestre. Óscar, necesitamos otras opciones. Inmediatas. ¿Cuáles? Tu mamá, susurró ella. Esta visita, sus preguntas del banco, su maleta. Algo trae. No voy a revisar sus cosas. Yo ya lo intenté, dijo sin pudor. La maleta estaba con llave. Se me heló la espalda. Háblale. Cuéntale que estamos al borde del embargo. Si tiene ahorros, que nos preste. No puedo pedirle dinero a mi madre. ¿Más humillante que perder la casa? Le rebanó. Y si no tiene, sabremos a qué atenernos. Silencio. Luego, el golpe más bajo. Podemos decirle que estoy embarazada. No. Entonces inventa una cirugía, lo que sea. Y a futuro considera moverla a un asilo público. ¿Para qué pagarle un privado tan caro? El mundo se me vino a los pies. Asilo público. Había visto uno. Olor a orina, personas atadas, ojos sin nadie. Y mi hijo, callado. Es su dinero, atinó a decir. Tiene 75, Óscar. ¿Cuánto le queda? 5, 10 años. Nosotros apenas empezamos. Ese dinero sirve más con nosotros que con ella. Otro silencio. Luego la frase que me atravesó como un cuchillo. Está bien, susurró él. Hablaré con ella mañana. No dormí. No prendí la luz. No lloré. Me senté en la cama. Conté mi respiración como contaba compases cuando daba clases de matemáticas. 1, 2, 3, 4, y al llegar a 100 ya tenía un plan. Abrí la maleta, toqué los fajos como quien palpa un salvoconducto, guardé la carta de Alicia pegada al pecho por si me temblaba el valor. Pedí un taxi desde la AP. 15 minutos. Me puse los tenis, el suéter grueso, el abrigo de lluvia, apagué la alarma de la casa. La fecha de nacimiento de Óscar
ironías de la vida. Bajé despacio. El reloj del pasillo marcaba cada segundo como un disparo mudo. Abrí la puerta. La noche tenía olor a bugambilia mojada. Me quedé un instante en el porche, viendo las ventanas del segundo piso. Ahí estaban, los dos, calculando mi dinero, calculando mi vida. Se me deshizo algo adentro, y en ese hueco nuevo cabía solo una verdad. No huía de la pobreza, huía de mi propia sangre. Las luces del taxi dieron vuelta en la esquina. Bajé el último escalón con la maleta firme en la mano. Cuando el chofer abrió la cajuela, yo ya era otra. ¿A dónde, doña? A la central, dije sin titubear. Y rápido, por favor. El motor rugió. La casa de mi hijo se fue haciendo chiquita en el retrovisor hasta volverse una mancha de lluvia. Metí la mano en el bolso, toqué la carta de Alicia y respiré hondo. Había llegado a esa casa con $300,000 para dar un regalo, y me iba con la certeza de que ese dinero por primera vez en mi vida iba a salvarme a mí. Vive, me había escrito Alicia, pues eso haría a partir de esta noche. El taxi avanzaba por las calles vacías de San Pedro del Mar como un barco en medio de un océano de neblina. El chofer, un joven rapado, con un auricular en una oreja, no hablaba, y yo lo agradecía. Necesitaba silencio, silencio para entender en qué momento mi hijo se convirtió en un extraño. El reloj del tablero marcaba las 2:43 de la madrugada. Llevaba las manos crispadas sobre el asa de la maleta, como si alguien fuera a quitármela. Dentro, los fajos de billetes parecían respirar. Cada uno pesaba como una verdad que no podía seguir escondiendo. ¿A la central de autobuses, verdad?, preguntó el chofer. Sí, por favor. ¿Va lejos? A casa, respondí después de un segundo de duda. A casa. No explicó más y él tampoco preguntó. Eso me gustó. No quería lástima, ni curiosidad, ni preguntas disfrazadas de amabilidad. Solo necesitaba distancia. Las luces naranjas de los faroles parpadeaban al ritmo del limpiaparabrisas. Pasamos frente a una panadería cerrada, un parque vacío, la escuela donde antes enseñaba matemáticas. Allí, en esas aulas, enseñé a mi hijo a sumar, a razonar, a tener principios. Y ahora me preguntaba si también le enseñé a traicionar. Una frase de Gabriela me taladraba la mente. ¿Cuánto le queda? 5 años, 10, con suerte. Lo había dicho con una calma tan práctica que parecía hablar de un electrodoméstico. 5 años, 10 con suerte, y mi hijo no dijo nada. No dijo basta, no dijo es mi madre, no dijo te pasas, solo dijo está bien. Respiré hondo. El aire olía a humedad, a gasolina, a final de algo, y entre ese olor reconocí otro, más antiguo, el del miedo, el mismo que sentí la noche en que murió Raúl, cuando su respiración se fue apagando mientras yo le sujetaba la mano. Pero esta vez no era miedo a perder a alguien, era miedo a haber perdido a todos. La terminal de autobuses estaba casi vacía. Un guardia somnoliento, una mujer de limpieza y 3 viajeros con la mirada perdida. Le pagué al chofer y arrastré mi maleta hasta la taquilla. ¿Próximo autobús a San Pedro del Mar?, pregunté. La empleada, con el cabello teñido de rojo y los ojos hinchados, tecleó unos segundos. A las 4:30, llega ya a las 8. ¿Le sirve? Perfecto, dije, entregando un billete de 20. El boleto crujió en mi mano como un pasaporte hacia otra vida. Me senté en una banca de plástico, alejándome del resto de la gente. Puse la maleta entre mis piernas, la mano encima, saqué el celular, 3 llamadas perdidas de Oscar. Apagué el teléfono sin dudarlo, no tenía fuerzas para escucharlo mentir.
Imaginé su voz repitiendo frases vacías. No era lo que piensas. Fue un malentendido. Gabriela estaba alterada. Excusas todas. No había error posible cuando uno decía así lo público. Miré el reloj. Faltaba poco más de 1 hora para el autobús. El cansancio me cayó encima como una manta mojada. Sentí el temblor en las rodillas, la presión en los tobillos, pero no me permití cerrar los ojos. El miedo a quedarme dormida y despertar sin la maleta era más fuerte que el sueño. Afuera empezó a amanecer. Una franja pálida se abría en el horizonte, como una herida que sangraba luz. Pensé en Alicia, en su carta, en cómo, aún desde la tumba, había encontrado la forma de salvarme. Ella, con su testarudez legendaria, su orgullo, su silencio, y ahora su dinero era mi redención. Me descubrí hablando sola. No lo usaré para ellos, hermana, lo usaré para vivir. Un murmullo de altavoces interrumpió mis pensamientos. Pasajeros del servicio a San Pedro del Mar, favor de abordar. El sonido del motor del autobús me pareció un latido. Subí despacio, saludando al chofer con una sonrisa cansada. Había pocos pasajeros, una pareja dormida, un hombre con chaqueta vieja, 2 jóvenes con audífonos. Elegí el asiento del fondo, puse la maleta al lado, cubierta con mi chaqueta, y mientras el autobús arrancaba, me descubrí llorando otra vez. No por dolor, por alivio. Con cada kilómetro, la casa de Óscar quedaba atrás. Con cada curva, el peso del engaño se hacía más liviano. La carretera se abría frente a mí como una línea recta hacia la libertad. El amanecer me encontró despierta, viendo el cielo aclararse detrás de los cerros. El chofer bajó el volumen de la radio y por primera vez habló. Noche difícil, ¿eh? Asentí. Mi abuela decía, continuó, que la noche es más oscura justo antes del amanecer. Entonces respondí, el día que viene debe ser hermoso. Y lo creí, porque por primera vez en muchos años ya no iba hacia un deber, ni hacia una obligación, ni hacia alguien que esperaba algo de mí. Por primera vez iba hacia mí misma. Cuando el autobús se detuvo en una pequeña estación intermedia, recordé una promesa de hace mucho. Si algún día te cansas de esa jaula de oro, vente a verme. Leticia, mi amiga de universidad, viuda, noble. Su voz seguía sonando en mi memoria como un faro en medio del mar. Saqué el teléfono y lo encendí. Le escribí un mensaje. Llego a San Pedro del Mar a las 8. Necesito tu ayuda. Te explico cuando te vea. A los pocos segundos llegó la respuesta. Claro que sí, amiga. Aquí estaré, no te preocupes. Cerré los ojos y apoyé la cabeza en la ventana. Por fin, después de tantas décadas de cuidar a todos, alguien estaba esperando por mí. No por lo que tengo, sino por lo que soy. El motor vibró. El amanecer se volvió naranja, y la maleta, allí a mi lado, ya no era el símbolo de mi huida, sino de mi nueva vida. La terminal de autobuses de San Pedro del Mar era pequeña, casi familiar. Un edificio de ladrillo rojo con un letrero descolorido y olor a café recalentado. El reloj marcaba las 8:06 de la mañana cuando bajé los escalones del autobús con mi maleta azul. Las rodillas me temblaban, pero seguían obedeciendo. Y allí estaba ella, Leticia, de pie junto a su viejo Volvo verde, con el cabello gris recogido en un moño deshecho y una bufanda de lana color vino. Al verme, alzó la mano con esa sonrisa que siempre me hacía sentir en casa. «Por fin», dijo, abriéndose paso entre los pasajeros. «Brígida, qué susto me diste». Su abrazo fue tibio, lleno de jabón de lavanda y pan recién hecho. No supe cuánto lo necesitaba hasta que me soltó. «Gracias por venir, amiga», susurré.
No digas tonterías. Tomó mi mano y la apretó con fuerza. Vamos, te preparo algo caliente y me cuentas con calma. Mientras caminábamos hacia el auto, noté cómo el aire de San Pedro del Mar tenía otro peso. No era el aire aséptico del asilo, ni el perfume caro de la casa de Óscar. Era aire real. Sal, tierra húmeda, flores viejas y vida cotidiana. El tipo de aire que te recuerda que sigues viva. Leticia me ayudó a guardar la maleta en la cajuela. Por cierto, dijo encendiendo el motor, tu hijo me llamó esta mañana. Mi estómago se contrajo. ¿Qué te dijo? Que no te encontraba, que estaba preocupado. Me miró de reojo. Le dije la verdad, que no te veía desde el martes cuando fui a visitarte al Hogar de Oro. Gracias, susurré. No le mentí, pero con esa cara que traes, está claro que pasó algo serio. No respondí. Miré por la ventana las calles que se encendían poco a poco bajo el sol. San Pedro del Mar despertaba como un pueblo que nunca se da por vencido. Niños en uniforme, panaderos abriendo tiendas, bicicletas crujiendo por la avenida. Todo seguía igual, y sin embargo, yo ya no era la misma. La casa de Leticia estaba en una colina a las afueras del pueblo, rodeada de bugambilias y limoneros. Una cabaña de madera clara, con tejas viejas y ventanas amplias. Pequeña, pero viva. Apenas cruzar la puerta, un olor a canela, madera y flores secas me envolvió. Bienvenida a mi caos, dijo Leticia con una sonrisa traviesa. Deja la maleta ahí, ya te preparo té de menta. El té humeaba sobre la mesa de la cocina cuando por fin me animé a hablar. Le conté todo, desde la carta de Alicia hasta las palabras de Gabriela, la conversación detrás de la pared, la decisión de escapar en mitad de la noche. Leticia escuchó sin interrumpir, solo asentía de vez en cuando, los ojos brillando con una mezcla de furia y compasión. Cuando terminé, golpeó la mesa con la palma abierta. «¡Malditos egoístas!», exclamó, «sobre todo esa serpiente de Gabriela». «No la culpes solo a ella», dije con la voz rota. «Óscar también lo permitió». «Quizás», suspiró Leticia. «Pero si hay personas que anulan la voluntad de los demás a base de manipulación. No lo justifico, pero lo entiendo». «Yo no», repliqué, «y haces bien». Nos quedamos en silencio. El reloj marcaba las 9:30. Afuera, las bugambilias temblaban con la brisa marina. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», dijo Leticia sin mirarme. «El cuarto de huéspedes está libre. No es grande, pero tiene buena luz. No quiero ser una carga. Eres una amiga. Eso no pesa». La seguí por el pasillo de madera hasta una habitación sencilla con colchas de flores y una ventana abierta al jardín. El canto de los pájaros se colaba por la rendija como una bendición. Me senté en la cama. El colchón cedió justo lo necesario. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía descansar. «Voy a la tienda», dijo Leticia desde la puerta. «Compraremos pan y haremos algo rico para almorzar». «Está bien», respondí. Cuando se fue, me quedé sola con mis pensamientos. Abrí la maleta, el dinero seguía ahí, los fajos de billetes perfectamente apretados, intactos, silenciosos. Cerré la cremallera despacio y la metí debajo de la cama. El dinero no me daba miedo. Lo que me asustaba era lo que podía provocar. A la hora del almuerzo, Leticia volvió con pan caliente y un periódico bajo el brazo. «Mira esto», dijo extendiéndolo sobre la mesa. En la sección local había una nota pequeña. «Hombre reporta desaparición de su madre, residente del Hogar de Oro San Miguel. Policía confirma que la mujer puede haberse marchado por voluntad propia». Mi nombre no aparecía, pero no hacía falta. «Te está buscando», susurró Leticia. «Que busque».
respondí sin levantar la vista del té. No pienso volver. Nos quedamos calladas unos segundos. Ella me miró con ternura, pero también con respeto. Sabía que esa decisión no era de rabia, era de supervivencia. Esa tarde, mientras el sol se filtraba por las cortinas, escribí una carta corta en un papel amarillo. Óscar, estoy viva. No me busques, no me llames, no me mientas. Si algún día decides ser el hijo que crié, sabrás dónde encontrarme. Mamá. No la envié, la guardé en el cajón de la mesita, junto a la carta de Alicia. 2 mujeres, 2 legados. Una me dio el dinero, la otra las fuerzas para usarlo con dignidad. Cuando cayó la noche, salí al porche con Leticia. El aire olía a mar y a promesa. Las luces del pueblo titilaban a lo lejos. ¿Y ahora qué harás?, preguntó ella. No lo sé, respondí. Pero, por primera vez en muchos años, no tengo miedo de decidirlo yo sola. El silencio nos envolvió. Solo el sonido del viento entre los árboles y las olas rompiendo en la distancia. Leticia me pasó una manta y una sonrisa. Brígida, susurró, bienvenida de nuevo a la vida, y esa noche, bajo el techo de una casa amiga, con el corazón todavía temblando pero libre, entendí que había escapado de sellos, pero también del olvido. Los días siguientes, en casa de Leticia, pasaron como un bálsamo tibio sobre una herida recién cerrada. El amanecer tenía olor a café de olla y pan tostado. Las tardes eran largas, silenciosas, llenas de conversaciones suaves y música vieja en la radio. Dormía mejor, comía mejor, respiraba mejor. Pero en el fondo sabía que esa paz era solo un respiro antes de la tormenta. Óscar seguía llamando. Primero 3 veces al día, luego 1. Después empezó a dejar mensajes de voz que no escuchaba. Mamá, solo quiero saber si estás bien. Por favor, contesta. Gaby está preocupada. No podemos dormir sin saber dónde estás. Cada palabra era una cuerda tendida, buscando arrastrarme de vuelta. Y yo, por primera vez, no mordía el anzuelo. Una mañana, mientras tomábamos té de menta en el porche, Leticia dijo con la voz de quien ya decidió algo. Necesitamos ayuda. ¿Ayuda?, pregunté. Sí, de otras que sepan mirar las cosas con cabeza fría y corazón fuerte. Y así fue como llegaron Susana Meyer y Elvira Britt. Susana había sido vecina mía en el Hogar de Oro San Miguel, artista jubilada, con las uñas pintadas de azul y una risa tan contagiosa que hasta las paredes la extrañaban. Elvira, en cambio, era una exprofesora de historia, sarcasmo fino, mirada de halcón y una lengua que podía cortar vidrio. Las 3 se instalaron alrededor de la mesa del comedor con café, galletas y una libreta. Parecía una junta de conspiración y, en cierto modo, lo era. Vamos a poner las cartas sobre la mesa, dijo Elvira, cruzando los brazos. Tu hijo intentó manipularte para sacarte dinero. Su esposa es una víbora con piel de seda. Y tú tienes una fortuna en efectivo, ¿correcto? Asentí. Entonces, continuó, lo primero es proteger ese dinero. Yo digo que lo ponga todo en una caja de seguridad. Sugirió Susana. Las cajas no traicionan. O mejor aún, añadió Leticia, buscar un lugar nuevo donde nadie la encuentre. Un hogar, pero de verdad. Elvira dio un golpe seco sobre la mesa. Las brisas del mar. Las 3 la miramos. ¿Qué es eso?, pregunté. Una residencia privada frente al mar. Nada que ver con el Hogar de Oro. Es un paraíso para adultos mayores con independencia. Tiene atención médica, biblioteca, jardines y habitaciones individuales. Una amiga mía se mudó allá y dice que es como vivir en un hotel de lujo. Susana chasqueó la lengua. Debe costar una fortuna.
¿La fortuna ya la tiene?, replicó Elvira, mirándome con una sonrisa ladeada. Es hora de usarla para sí misma, no para esos ingratos. Me quedé callada. La idea de empezar de nuevo en otro lugar me asustaba y me atraía a la vez. Leticia se inclinó hacia mí. Piénsalo, Brígida. Podrías tener tu propio espacio, tu propio ritmo. Nadie decidiendo por ti. Nadie robándote la paz. Y si tu hijo vuelve a buscarte, añadió Susana con picardía, al menos que tenga que pedir cita. Reí por primera vez desde hacía semanas. Una risa honesta, de las que nacen desde el estómago. De acuerdo, dije al fin. Veamos las brisas del mar. Esa misma tarde, Susana hizo una llamada. Una hora después, ya teníamos cita con Verónica Torres, la administradora. Leticia insistió en acompañarme. Subimos a su coche y condujimos por la carretera costera. El sol comenzaba a caer, tiñendo el mar de un dorado que dolía en los ojos, y ahí apareció el edificio, elegante, blanco, rodeado de jardines y palmeras que se mecían con el viento, las brisas del mar. Solo el nombre ya sonaba a libertad. Verónica nos recibió con una sonrisa profesional. Bienvenida, señora Herrera. Su voz era cálida, pero firme. Nos mostró las instalaciones, habitaciones amplias con vista al mar, un restaurante con menú del chef, una biblioteca silenciosa, una piscina techada, un pequeño oratorio. Nada que ver con el olor a desinfectante del Hogar de Oro. Aquí los residentes no vienen a esperar el final, dijo Verónica mientras caminábamos por un corredor lleno de luz. Vienen a vivirlo a su manera. Esa frase me atravesó. Vivirlo a mi manera. Algo tan simple, tan poderoso. Cuando nos sentamos en su oficina, Verónica fue directa. La cuota es alta, lo admito, pero cubre todo. Atención médica, manutención, actividades, independencia total. Leticia me miró, como esperando que dijera que era demasiado. Pero yo ya lo había decidido. Pagaré 1 año por adelantado. Verónica parpadeó, sorprendida. Leticia también. ¿Estás segura?, susurró. Más que nunca. Firmé los documentos con una sensación de paz que no sentía desde que Raúl estaba vivo. Esa noche, cuando regresamos a casa, las amigas me esperaban con café y sonrisas cómplices. ¿Entonces?, preguntó Elvira. Me mudo la próxima semana. Eso, exclamó Susana levantando su taza. Por las mujeres que se salvan solas. Brindamos con café, y entre las risas, las miradas y el aroma del pan recién hecho, entendí algo que me devolvió el alma. No estaba huyendo más. Estaba empezando otra vida. Pero la calma duró poco. Esa misma noche, mientras lavábamos las tazas, el teléfono fijo sonó. Leticia contestó. Su rostro cambió de color. ¿Quién es?, pregunté. Tapó el auricular y susurró. Es Óscar. Está en San Pedro del Mar. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué dijo? Que fue a la policía, que te reportó como desaparecida, pero ya sabe que estás viva. ¿Cómo lo sabe? Leticia respiró hondo. Dijo que alguien dejó una nota en tu habitación del asilo con tu letra. ¿Qué? Me levanté de golpe. Ella bajó la mirada. Fui yo, admitió. Querido Óscar, me tomé unas vacaciones. Estoy bien. Te llamaré cuando esté lista. Leticia. Tenía que hacerlo, Brígida. Así no puede denunciarte ni localizarte legalmente. Ahora no puede obligarte a volver. Me quedé mirándola. Y aunque en cualquier otro momento la habría reprendido, esa noche solo la abracé. Gracias, susurré. Gracias por protegerme. Afuera, el mar rugía contra las rocas como un animal antiguo, y dentro de mí algo despertaba también, una fuerza nueva, un deseo de no volver a ser la mujer que pedía permiso para existir. Esa noche, mientras todas dormían, salí al porche. La luna se reflejaba sobre el mar como una moneda gigante.
y pensé en las 2 cartas que cambiaron mi destino, la de Alicia, que me dio dinero y libertad, y la de Leticia, que me regaló una identidad nueva. Y allí, bajo el cielo inmenso, supe que el capítulo que venía no sería de huida, sino de reinvención. El día de la mudanza amaneció despejado. El cielo tenía ese azul que solo existe cuando el mar está cerca y el viento huele a sal. Leticia manejaba mi maleta en silencio, mientras yo observaba por la ventana cómo el camino se curvaba entre acantilados y bugambilias. A cada kilómetro sentía que dejaba atrás una capa vieja de miedo. Cuando llegamos, las brisas del mar se alzaba frente a nosotras como una postal imposible, un edificio blanco rodeado de palmeras y ventanales que reflejaban el océano. El sonido de las olas llegaba suave, casi como una respiración constante. En la entrada, una mujer de cabello recogido y sonrisa medida nos recibió. Bienvenida, señora Herrera. Soy Verónica Torres, la directora. Su voz era firme, pero sin rigidez, como la de alguien acostumbrada a tratar con almas frágiles sin romperlas. Cruzamos el vestíbulo, mármol claro, olor a flores frescas, cuadros de paisajes y un piano silencioso en una esquina. Nada recordaba a un asilo, todo parecía un refugio. Aquí nuestros residentes no vienen a esperar el final, dijo Verónica, guiándome hacia el ascensor. Vienen a vivirlo a su manera. Esa frase volvió a resonar en mi cabeza, igual que la primera vez que la escuché. Vivirlo a mi manera. 4 palabras que eran promesa y desafío a la vez. Mi nueva habitación estaba en el 3er piso, frente al mar. Al abrir la puerta, una ráfaga de luz azul llenó el espacio. Tenía un balcón con barandales blancos, una pequeña cocina y una cama amplia con colchas color arena. Una mesa de madera clara y una silla junto a la ventana como esperándome. Me acerqué al ventanal. El mar rugía a lo lejos, eterno, paciente. Verónica dejó unos documentos sobre la mesa, su contrato anual y la programación médica, todo en orden, también la cuenta bancaria, con su depósito inicial, tal como solicitó. Gracias, dije, firmando sin temblar. Era la primera vez en años que ponía mi firma en algo solo para mí. Cuando se fue, Leticia se quedó conmigo un rato más. ¿Qué sientes?, preguntó. Paz y miedo, admití. Eso significa que estás viva. Sonrió. El miedo es señal de que aún te importan las cosas. Nos abrazamos y cuando ella se fue, cerré la puerta y me dejé caer sobre la cama. El sonido del mar entraba por la ventana abierta como una nana infinita. Los primeros días fueron una mezcla de rutina y descubrimiento. Las brisas del mar tenían una energía distinta a cualquier lugar donde hubiera estado. La gente no hablaba de achaques ni de medicinas, sino de viajes, libros, recuerdos y proyectos. Sí, proyectos. Una mujer de 80 años planeaba escribir sus memorias. Un hombre ciego organizaba tertulias de poesía los viernes y un exprofesor de historia daba clases improvisadas sobre las guerras mundiales. Me uní a un grupo de lectura. Leíamos novelas y discutíamos finales alternativos. Cada historia terminaba con risas, no con nostalgia. Era extraño y hermoso. Las noches, sin embargo, seguían siendo frágiles. Había momentos en que me despertaba sobresaltada, convencida de que alguien tocaba la puerta, de que Oscar estaba allí, de que vendría a exigirme lo que creía suyo. Entonces me levantaba, caminaba hasta el balcón y respiraba el aire salado hasta que el corazón volvía a su ritmo. Una tarde, mientras tomaba té en la terraza común, Verónica se acercó con su andar sereno. «Tiene visita», dijo. Mi estómago se contrajo. «¿Quién?» Un hombre joven, alto, cabello oscuro,
Dice ser su hijo. El té se me enfrió entre las manos. Había pasado menos de una semana desde que me mudé. Por dentro sentí cómo el miedo viejo se mezclaba con una calma nueva. No podía esconderme para siempre. Tenía que mirarlo a los ojos. Dígale que lo recibiré mañana, aquí, a las 10, dije despacio. Verónica asintió. ¿Desea que alguien esté presente? Sí, respondí tras pensarlo. Mis amigas. Cuando ella se alejó, saqué del cajón la carta de Alicia. La leí otra vez. No cometas el error de ahorrar para un futuro que no llega. Sonreí. Mi hermana, testaruda hasta el final, seguía dándome lecciones. Esa noche, Leticia, Susana y Elvira llegaron con vino y galletas. Mañana viene Óscar, les dije sin rodeos. Elvira arqueó una ceja. ¿Y piensas recibirlo? Sí, pero no sola. Leticia me tomó la mano. No te preocupes, estaremos contigo. No necesito defensa, dije con serenidad. Solo testigos de mi decisión. Susana levantó la copa. Por la madre que aprendió a decir no. Chocamos los vasos. El sonido del cristal fue un pequeño trueno entre nosotras. Cuando me quedé sola, el mar brillaba bajo la luna llena. Pensé en el niño que alguna vez fue Óscar, el que me esperaba, despierto con un vaso de leche tibia, cuando yo llegaba cansada del trabajo, el que me decía, mamá, cuando sea grande voy a cuidarte yo. Y ahora ese mismo niño planeaba encerrarme en un asilo estatal. No sé si puedo perdonarte, hijo, susurré al aire, pero mañana te voy a escuchar. Y con esa promesa cerré los ojos. La marea seguía golpeando las rocas, rítmica, obstinada, como si la vida me recordara que todo, incluso el perdón, llega en oleadas. El reloj del vestíbulo marcaba las 10 en punto cuando lo vi entrar. Óscar, mi hijo. El mismo rostro que besé 1000 veces cuando era un niño febril, el mismo que ahora parecía de piedra. Traía ojeras profundas, la barba descuidada y una camisa arrugada que gritaba noches sin dormir. Verónica lo condujo hasta la terraza del ala norte, donde el mar se veía más cerca. El aire estaba tibio, salado, y el sonido de las olas parecía una respiración que acompañaba a los vivos y a los muertos. Leticia, Elvira y Susana ya estaban sentadas a mi lado. Nadie habló mientras Óscar se acercaba. Mamá, dijo al fin con la voz gastada, gracias a Dios estás bien. Lo miré con calma. No respondí de inmediato. Solo le hice un gesto hacia la silla frente a mí. Él obedeció, evitando mis ojos. «Te ves diferente», murmuró. «Libre», corregí. Silencio. El sonido de una gaviota rompió el aire. «He estado muy preocupado», continuó. «Fui a la policía, al asilo, a todos lados. Pensé que te había pasado algo. Me pasó, Óscar», dije despacio. «Me pasó todo. Tu silencio, tus mentiras, tus planes. Y tuve que irme para que no me pasara algo peor». Él parpadeó, como si no entendiera. «¿De qué hablas?» «De la conversación que escuché en tu casa», respondí sin levantar la voz. «De ti prometiéndole a Gabriela que me pedirías el dinero, de ella calculando cuántos años me quedaban de vida, de los dos planeando mandarme a un asilo público». Su rostro se contrajo. «Mamá, no es lo que crees». «Entonces, ¿qué es?», pregunté con serenidad peligrosa. Estábamos desesperados. Gabriela estaba alterada. Dijo cosas que no sentía. Yo solo trataba de calmarla. Y cuando dijiste «está bien», interrumpí. ¿Eso también fue para calmarla? Él bajó la mirada. Sus manos temblaban sobre la mesa. Por un momento, fue otra vez el niño que no sabía mentir. «No sé en qué momento las cosas se torcieron», susurró. «Yo sí lo sé», le respondí. «Cuando dejaste que la codicia hablara por ti, cuando me miraste y solo viste una cuenta de ahorros con patas». Elvira
Soltó un suspiro audible. Susana le lanzó una mirada de advertencia. Leticia me tocó el brazo con suavidad, pero yo no la miré. No podía. Toda mi atención estaba en ese hombre que un día juró protegerme y ahora no sabía ni cómo sostener su culpa. Mamá, yo nunca quise hacerte daño, dijo con un hilo de voz. No sabes lo mal que lo he pasado desde que te fuiste. Gabriela, ¿se fue? ¿Se fue? Pregunté. Sí, con otro, con su instructor de yoga. Vendimos la casa. Estoy empezando de cero. Hubo un silencio que dolió. El mar rugía, indiferente. Por un instante quise abrazarlo, pero no lo hice. ¿Y ahora vienes a buscarme? Dije. ¿Por arrepentimiento o por necesidad? Por las dos cosas, respondió sin dudar. Sé que no merezco tu perdón, pero quería verte, saber que estás bien. Me quedé observándolo. Sus ojos, hinchados por la tristeza, ya no tenían la arrogancia de antes, pero algo dentro de mí se había quebrado demasiado profundo para reconstruirse. Estoy bien, le dije al fin. Estoy viva, Oscar, y no gracias a ti. ¿Dónde estás viviendo? Preguntó con una voz más baja, más humana. Aquí, respondí, en las brisas del mar. Mi casa, mi decisión. Él miró alrededor, impresionado. Es hermoso y caro, intervino Elvira con su ironía habitual. Pero ella puede pagarlo. No te preocupes, no le hace falta ayuda. Oscar enrojeció. No vine por dinero. Ojalá lo creas tú también, respondí. El silencio volvió. Más pesado que antes, las gaviotas se alejaron como si no quisieran presenciar aquello. Mamá, dijo por fin, no sé cómo reparar lo que hice. Solo no quiero perderte. Su sinceridad era tan torpe que dolía, y en ese momento entendí algo. No era un villano, solo era un hombre débil, criado por una mujer fuerte. Y los débiles, cuando sienten miedo, hieren primero. No te he perdido, Oscar, le respondí con calma. Pero ya no me tienes como antes. Si quieres estar en mi vida, tendrás que hacerlo desde el respeto, sin mentiras, sin condiciones, sin hablar de dinero. Él asintió despacio. Lo haré. ¿Y tu esposa? Ya no es parte de mi vida. Asentí. La herida seguía abierta, pero ya no sangraba. Quizás el perdón era eso. No olvidar, pero dejar de doler. Mamá, ¿puedo visitarte otra vez? ¿Puedes intentarlo? Le dije con una sonrisa leve. ¿Y si te llamo? Veré si quiero contestar. Se rió, una risa breve, avergonzada, casi infantil. Y por un instante lo vi como antes, el niño de rodillas raspadas, buscando mis ojos para saber si todo estaba bien. Te quiero, mamá, dijo antes de irse. Y yo te deseo suerte, respondí. Nada más. Cuando se alejó por el pasillo, las tres mujeres se quedaron calladas. Susana fue la primera en hablar. No sé si fue valiente o cruel. Fue necesario, dijo Leticia. Elvira asintió. Y justo. Me quedé mirando por la ventana hacia el mar que se rompía contra las rocas. Pensé en Raúl, en Alicia, en mi yo de hace un mes. La mujer que llegó con una maleta llena de dinero y un corazón vacío. Ahora tenía menos miedo, menos culpa y algo que no esperaba recuperar, dignidad. No sé si hice bien, susurré. Sí, hiciste, dijo Leticia, porque esta vez elegiste por ti. Esa noche, al cerrar los ojos, escuché el mar y sentí la paz de quien, por fin, no le debe explicaciones a nadie. Mi hijo se había ido y por primera vez yo me quedaba. Los días siguientes al encuentro con Oscar fueron extraños. No había tristeza ni rabia, solo una calma espesa, como si mi alma hubiese cerrado una puerta que llevaba años abierta. En las brisas del mar el tiempo corría distinto. Las mañanas olían a pan tostado y mar.
Los corredores estaban llenos de voces suaves, risas y pasos lentos. Yo había empezado a dar clases de matemáticas básicas a algunos residentes, pequeños talleres donde hablábamos más de la vida que de números. A veces pienso que enseñar fue la única cosa que jamás me abandonó. Una tarde de domingo, después del almuerzo, me encontré en la recepción con un sobre a mi nombre. El papel era grueso, con mi nombre escrito en tinta azul, Brígida Herrera. No tenía remitente, solo el sello del Hogar de Oro San Miguel. Mi corazón se encogió. Lo abrí allí mismo, con las manos temblorosas. Dentro había una carta y una pequeña foto doblada en 4. Querida señora Herrera, encontramos esto en su antiguo armario cuando limpiábamos su habitación. La nueva residente insistió en que debíamos enviárselo, con respeto, el personal del Hogar de Oro. La foto era antigua. Yo y Raúl en la playa de Veracruz, los pies hundidos en la arena, él riendo, yo con un vestido rojo que ya no existía. En el reverso, con su letra firme, cuando se te olvide quién eres, vuelve al mar. No pude contener las lágrimas. Era su escritura, su mensaje, y de pronto, todo lo que había hecho, huir, esconderme, empezar de nuevo, tomó sentido. Quizás, sin saberlo, estaba cumpliendo su última promesa, volver al mar. Esa noche me senté en el balcón, con la carta de Raúl sobre las rodillas y un cuaderno nuevo frente a mí. El sonido del océano era el único aplauso que necesitaba. Abrí la primera página y escribí en letras grandes: Memorias de una mujer que se salvó tarde. Pero se salvó. Empecé a escribir sin pensar, sobre mi infancia, sobre Alicia, sobre el amor y el cansancio, sobre el día que vendí mi casa, y no miré atrás. Cada palabra era un trozo de piel que se desprendía sin dolor, y con cada línea me sentía más viva. Leticia llegó más tarde con una copa de vino. ¿Qué haces, escritora?, preguntó sonriendo. Reescribo mi historia. Alguien tiene que contarla bien. Y si nadie la lee, bromeó. Entonces, al menos, la habré leído yo. Nos reímos. El viento jugó con las páginas, y ella me miró con ese cariño silencioso de quien sabe que estás empezando algo que realmente importa. Los días se llenaron de rituales nuevos. Por las mañanas escribía. Por las tardes caminaba por los jardines con Leticia, y por las noches leía en voz alta fragmentos a Susana y Elvira. Esto tiene fuerza, dijo Elvira una vez, mientras sostenía mis hojas. No solo es tu historia, Brígida, es la historia de muchas que callan. Deberías publicarlo. Reí. A mis 75 años, no creo que haya editor que me lea. Entonces lo subes a Internet, respondió Susana. Hoy las palabras viajan solas. La idea me hizo reír, pero esa noche, mientras miraba la luna sobre el mar, no me pareció tan absurda. Quizás, después de todo, aún tenía algo que decir. Una semana después, Verónica me entregó otro sobre. Este sí tenía remitente. Óscar Herrera. Lo abrí en mi habitación con el corazón tranquilo. Mamá, no sé si leerás esto, pero quiero pedirte perdón, no por lo que dije, sino por todo lo que no supe ver. Fuiste más fuerte de lo que imaginé. Estoy tratando de ser mejor, aunque no sé cómo. Si algún día quieres hablar, estaré esperándote. Tu hijo, Óscar. Doblé la carta sin llorar, la guardé junto a la de Raúl y la de Alicia, como si fueran capítulos de una misma vida, y por primera vez entendí que el perdón no siempre se dice, a veces solo se vive. Esa noche, mientras caminaba por la playa privada del lugar, con la arena fría bajo los pies, miré el horizonte y susurré: volví al mar, Raúl, pero no como me trajiste aquella vez. Esta vez volví entera. Las olas respondieron
con un golpe suave como un aplauso, y supe que la historia aún no terminaba. De vuelta en mi habitación, escribí la última línea del día. No soy una víctima, soy una mujer que aprendió, tarde, que la libertad también se hereda, si tienes el valor de reclamarla. Y sonreí, porque, por primera vez en mi vida, ya no me sentía un recuerdo, me sentía presente. Habían pasado 3 semanas desde que comencé a escribir mis memorias, y sin darme cuenta, ya tenía más de 150 páginas. Cada madrugada, el sonido del mar se mezclaba con el rasgueo del bolígrafo, y la tinta azul se volvía la prueba de que seguía viva. Una tarde, Susana entró en mi habitación con su tableta en la mano y una sonrisa traviesa. «Brígida», dijo alargando la palabra como quien está a punto de confesar un crimen. «He hecho algo». «¿Qué hiciste ahora, Susana?», pregunté con una mezcla de risa y temor. «Subí tu historia a un blog». «¿Qué?». «Tranquila, sin nombres reales, solo la historia. El título: La mujer que se salvó tarde, pero se salvó. Y, bueno, ya tiene más de 1000 lecturas». Me quedé en silencio. Sentí el corazón golpearme el pecho con fuerza. «¿1000? 1000 y subiendo», replicó ella. «Parece que tu voz está llegando más lejos de lo que imaginas». Leticia entró justo en ese momento con una jarra de agua de Jamaica. «¿Qué pasa?», preguntó. «Nuestra Brígida se volvió escritora famosa», dijo Susana riendo. «Está en internet. Yo no sabía si reír o gritar. ¿Y si alguien me reconoce? ¿Y qué si lo hacen?», intervino Leticia con calma. «Tu historia no tiene vergüenza. La vergüenza la tienen quienes te hicieron daño». Guardé silencio. Tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, mi historia me pertenecía. Los días siguientes fueron un torbellino. El blog se llenó de comentarios. Mujeres de todas las edades escribían desde distintas partes del país. Yo también crié a un hijo que me olvidó. Gracias por recordarme que aún hay tiempo. Tu historia me hizo llorar, pero también me dio fuerza. Cada palabra era un abrazo que cruzaba la pantalla, y yo los recibía todos. Verónica, la directora, se acercó un día al desayuno con su teléfono en la mano. «Señora Herrera, ¿usted es la autora del texto que se volvió viral?» «¿Viral?», repetí, incrédula. «Más de 50.000 lecturas en 3 días. Los medios están hablando del blog». Susana casi se atragantó con su pan. «Te lo dije», gritó riendo. «Famosa». Yo me quedé quieta mirando mi taza de café. 50.000 personas habían leído mis palabras, mi dolor, mis decisiones, mis silencios. Y en lugar de sentir vergüenza, sentí orgullo. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, Verónica me interceptó. «Tiene una llamada en la oficina», dijo. «Es importante». Entré. El teléfono sonaba. «Bueno», contesté. Del otro lado, una voz temblorosa. «Conocida. Mamá, soy yo». El silencio me atravesó como un rayo. «Oscar, leí tu historia», dijo. «Al principio no sabía que eras tú, pero luego reconocí cada palabra, cada gesto, cada herida». No respondí, solo escuché. El sonido de su respiración era frágil, contenido. «No sabía cuánto dolor te había causado hasta que lo vi escrito», continuó. «Perdón, mamá, de verdad, por todo». Cerré los ojos. Por un instante, las lágrimas amenazaron con volver, pero se quedaron donde debían, adentro, tibias, en paz. «Oscar», dije despacio, «me alegra que leas, porque escribir fue la única manera que encontré de no odiarte». Del otro lado se oyó un sollozo. «No merezco tu perdón». «Tal vez no», respondí, «pero te lo doy igual, porque lo necesito yo, no tú». Silencio. Solo el mar, siempre el mar,
como si también escuchara. ¿Podemos vernos algún día?, preguntó él. Algún día, dije, pero no ahora. Aún tengo que seguir escribiendo. Está bien, susurró. Te leeré. Siempre. Y la línea se cortó. Esa noche me senté frente al ventanal, con la luz del atardecer entrando como oro líquido. El mar rugía suave. Abrí el cuaderno y escribí la última frase de aquel capítulo. Perdonar no es olvidar, es recordar sin sangrar. Leticia entró sin hacer ruido. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondí. Mi hijo me leyó por fin y por primera vez me entendió. Ella sonrió. Entonces valió la pena escribir. No solo eso, le dije. Valió la pena vivirlo. Nos quedamos mirando el mar hasta que la noche se tragó el horizonte. Y entendí que, a veces, la voz que callaron toda una vida puede mover el mundo. El otoño llegó sin pedir permiso. Las bugambilias del jardín, de las brisas del mar, comenzaron a dejar caer sus flores como si también estuvieran despidiéndose. El aire se volvió más frío, el cielo más bajo, y mis manos más lentas. Habían pasado casi 2 meses desde que mi historia se volvió un eco en todo el país. Periodistas, estudiantes, mujeres de todos los rincones mandaban cartas, correos, regalos pequeños. Algunas llegaban con lágrimas secas en los bordes, otras con palabras que me atravesaban el alma. Usted me recordó que la vida no se acaba cuando te dicen que ya no sirves. Gracias por enseñarme que el perdón también puede ser libertad. Y entre todas esas voces sentí que no estaba sola. Por primera vez, mi vejez no era un final, sino una causa. Sin embargo, mi cuerpo empezó a dar señales. Una tos seca, persistente, un cansancio extraño, una presión en el pecho que iba y venía. El médico del lugar, el doctor Román, me pidió análisis. Su mirada decía más que sus palabras. No es grave aún, me aseguró, pero debe cuidarse. Nada de desvelos, nada de estrés. Le sonreí. Y escribir cuenta como estrés, solo si le duele hacerlo. Entonces no, doctor. Escribir me cura. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y el mar rugía con fuerza, saqué una hoja nueva. No para el libro, sino para una carta. Mi última carta. Querido Oscar, si estás leyendo esto, significa que la marea ya me llevó al lugar donde todos terminamos encontrándonos otra vez. No quiero que llores. Quiero que recuerdes. No el momento en que me fuiste indiferente, sino aquel en que me abrazabas con los brazos llenos de galletas que tú mismo horneabas. No el día en que me gritaste, sino el día en que me dijiste, mamá, quiero ser como tú. Todo lo que tengo ya lo viví, hijo, y lo viví con amor, incluso cuando dolía. Si algo aprendí en mis últimos años, es que el rencor te pudre, pero el perdón te limpia. Vive, ama, y cuando el miedo te paralice, haz lo que hice yo. Corre hacia el mar. Tu madre, Brígida. Doblé la carta con cuidado, la guardé en un sobre y la sellé con una cinta dorada. Encima escribí, para abrir cuando me recuerde sin culpa. A la mañana siguiente llamé a Leticia. Quiero que guardes esto, le dije entregándole el sobre. Ella lo sostuvo sin preguntar. Me conocía demasiado bien. ¿Qué es? Una promesa, para cuando ya no pueda cumplirla yo. Leticia me abrazó fuerte. No digas tonterías. No son tonterías. Son cosas que una tiene que dejar listas antes de irse. Se le humedecieron los ojos, pero no insistió. Sabía que discutir con el destino era inútil. Los días se hicieron más lentos. Seguía escribiendo, aunque cada palabra me costaba un poco más. El libro estaba casi terminado. Verónica me había conseguido contacto con una editorial pequeña y las amigas insistían en que debía publicarlo. Lo haré, les dije una tarde, mirando el mar desde el porche.
pero quiero que el prólogo lo escriba alguien más. ¿Quién?, preguntó Elvira. Mi hijo. Todas se miraron sorprendidas. ¿Y si no quiere?, preguntó Susana. Entonces el libro no necesita prólogo, solo verdad. Una semana después, llegó un paquete a mi nombre. Dentro, un sobre con el logo de una editorial y una nota escrita a mano. Señora Herrera, hemos leído su historia. Queremos publicarla sin cambiar una sola palabra. Lloré en silencio, no por orgullo, sino por gratitud, porque mi voz, esa que tantas veces fue callada, ahora iba a quedar escrita para siempre. El día de la firma del contrato, Leticia me acompañó. Usé el mismo vestido azul que había llevado el día que conocí a Verónica. El mar estaba en calma. Mientras firmaba, el sol entró por la ventana y se posó justo sobre mis manos. Lo tomé como una señal. ¿Y el título?, preguntó el editor. El mismo que usé en el blog, dije. La mujer que se salvó tarde, pero se salvó. Hermoso, respondió él, y muy cierto. Esa noche regresé a mi habitación y me senté frente al ventanal. El mar brillaba bajo la luna. Abrí el cuaderno una última vez. Escribí con letra temblorosa. He cumplido, viví a mi manera, y el mar, una vez más, me esperó. Cerré el cuaderno y sonreí. No sabía si tendría un mañana, pero sí sabía que, por fin, mi historia ya no me dolía. El amanecer llegó silencioso, con el cielo teñido de tonos lilas y rosados. El sonido de las olas golpeando suavemente contra las rocas era casi un susurro, como si el mar se hubiese preparado para recibir una vieja amiga. En las brisas del mar, la rutina comenzaba. Los enfermeros abriendo las cortinas, el aroma a pan recién horneado inundando el pasillo, las risas tempranas de los residentes más madrugadores. Pero aquella mañana algo era distinto. El aire estaba más quieto, el tiempo más lento. Leticia tocó a la puerta de mi habitación, como siempre hacía antes del desayuno. «Brígida», dijo en voz baja. No hubo respuesta. Empujó la puerta suavemente y sonrió al verla. Yo estaba sentada frente al ventanal, con el cuaderno abierto sobre las rodillas, mirando el mar. Solo que esta vez los ojos estaban cerrados, el bolígrafo descansaba entre mis dedos, y en la última página, con letra temblorosa, se leía: «Cuando leas esto, ya habré vuelto al mar. No llores por mí, porque por fin estoy en casa». Leticia no gritó, no lloró, solo se arrodilló a mi lado y tomó mi mano fría, sintiendo una paz tan profunda que dolía. En el cuaderno, entre las hojas, había un pequeño pétalo seco de bugambilia, una flor del jardín, mi señal de despedida. El funeral fue sencillo, nada de música triste ni discursos largos, solo el sonido del mar y un grupo pequeño de mujeres, Leticia, Susana, Elvira, Verónica y algunos residentes. Colocaron mis cenizas en una urna azul y Leticia fue quien habló. Brígida no se fue, solo se adelantó para buscar un buen lugar en la playa. Todos rieron suavemente. Las lágrimas y las sonrisas se mezclaron con el viento, y cuando las cenizas tocaron el agua, una ola pequeña golpeó la orilla como un aplauso. Semanas después, el libro fue publicado. La mujer que se salvó tarde, pero se salvó. La portada mostraba una figura de espaldas frente al mar, con un vestido azul ondeando en el viento. El prólogo lo escribió Óscar Herrera. Sus palabras decían: «Mi madre me enseñó dos cosas: que el amor verdadero no exige obediencia y que el perdón no se pide, se construye». Este libro no es una despedida, es una herencia invisible, un recordatorio de que nunca es tarde para volver a empezar. El libro recorrió librerías, ferias y pantallas. Mujeres mayores comenzaron a escribir sus propias historias.
Otras dejaron a maridos abusivos, reconectaron con hijos, se mudaron, vivieron. El nombre de Brígida Herrera se volvió símbolo de algo más que una historia triste. Se volvió un llamado a despertar. Una mañana, Leticia caminaba por la playa, el libro en la mano y el mar calmado frente a ella. Dejó el ejemplar abierto sobre una roca, justo en la página donde Brígida había escrito su última frase: «No soy un fantasma, soy una ola que aprendió a volver». El viento sopló fuerte, las páginas se movieron solas y el mar respondió con una caricia de espuma. Leticia sonrió, con lágrimas en los ojos. «Te encontró, vieja amiga», susurró. «El mar te encontró», y así, bajo el cielo dorado del amanecer, la historia de Brígida se cerró como debía, sin tristeza, sin miedo, con la certeza de que incluso después del final, la libertad sigue respirando. Fin. El mar la esperó. Basado en hechos reales. Dedicado a todas las mujeres que fueron olvidadas, pero que aún tienen el poder de escribir su propio final.